Bueno, existe un día en el año en que, estadísticamente hablando, hay una probabilidad altísima de que una persona silencie su teléfono. Sí, totalmente. Y que lo guarde en un cajón. Exacto. O sea, un día en el que se evita el contacto visual con los compañeros de trabajo y se siente, digamos, una profunda e inexplicable melancolía. Y lo curioso es que no es un lunes gris de invierno, ni el cierre del año fiscal, ni nada por el estilo. Para nada. Suele ser el día del propio cumpleaños. Y es, a ver, resulta paradójico observar cómo pasamos de ser niños que llevan una cuenta regresiva en un calendario, Esos niños que no pueden ni dormir por la emoción. sí, que están desesperados porque amanezca, y pasamos de eso a convertirnos en adultos que prefieren, no sé, ocultar la fecha en sus redes sociales, todo para evitar estas felicitaciones de compromiso, ¿no? Claro, sí. Y esa disonancia es uno de los fenómenos más reveladores de la psicología moderna hoy en día. Porque, a ver, se supone que es una celebración universal, Ajá. un día de alegría por decreto, digamos. Y sin embargo, para una gran parte de la población, se siente casi como caminar hacia un paredón de fusilamiento emocional. ¡Wow! Un paredón de fusilamiento emocional. ¡Qué imagen tan fuerte! Es fuerte, pero es lo que mucha gente describe en terapia. Y la pregunta clave aquí no es por qué a la gente no le gustan las fiestas. O sea, lo que realmente deberíamos preguntarnos es, ¿qué es lo que estamos midiendo cuando soplamos esas velas? Y justo para responder a eso, hoy vamos a sumergirnos en un material verdaderamente provocador. Tenemos sobre la mesa un texto fascinante titulado El éxito de existir, el renacer anual del ser. Un título bastante profundo, hay que decirlo. Muy profundo. Y la misión de esta exploración de hoy, para quienes nos están escuchando, es básicamente desarmar por completo esa percepción tradicional que tenemos de los cumpleaños. O sea, no vamos a hablar de cómo organizar una mejor reunión, ni de qué pastel elegir. Claro, nada de consejos de planificación de eventos. Exacto. La misión de este análisis es entender cómo algo tan cotidiano, tan normal como cumplir años, esconde una filosofía radical sobre el propósito y la esencia humana. Este documento propone que el problema no es el paso del tiempo, sino la métrica que utilizamos para evaluarlo. Sí, y el texto nos pide una reestructuración cognitiva que va, digamos, en contra de casi todo lo que la sociedad occidental nos enseña desde que nacemos. Ujú. Quiere usar la fecha de nacimiento como el ancla para lograr esto. Pero claro, para que esto funcione, el documento dice que primero debemos demoler la definición convencional que tenemos sobre el nacimiento humano. Y aquí es donde la perspectiva del autor, esto que llama el arte del ser, da un giro que me parece fascinante, porque normalmente consideramos el nacimiento como el punto de partida. Es el kilómetro cero, ¿no? Sí, un simple dato biográfico. Exacto. Un dato que, bueno, es necesario para llenar un formulario legal, para sacar un pasaporte. Se asume siempre que el nacimiento es ese momento en que te entregan el boleto para empezar a competir en la vida. Claro, la famosa línea de salida. Pero el texto argumenta exactamente lo contrario. Plantea que el simple hecho de llegar a la vida no es la línea de salida. Es el primer gran éxito. O sea, un triunfo rotundo en sí mismo, antes siquiera de haber dado un solo paso. Y eso, a ver, eso altera drásticamente nuestra relación con la idea del logro. Porque si observamos cómo funciona el sistema de recompensas en nuestro cerebro, está cableado por la cultura moderna para liberar dopamina solo cuando alcanzamos metas futuras. Ujú, claro, siempre en el futuro. Exacto. El éxito siempre está allá adelante. Cuando se consigue el título, cuando se compre la casa o cuando llegue ese gran ascenso. El esfuerzo es prolongado y la recompensa es súper efímera, Te dura un día la alegría, básicamente. literalmente. Entonces, al invertir esta línea de tiempo y al declarar que el éxito absoluto y la victoria más grande ya ocurrieron en el momento cero, se genera una especie de cortocircuito en esa narrativa de carencia constante que tenemos. Es que tiene todo el sentido. O sea, habitualmente tratamos la vida humana como si fuera el cuentakilómetros de un coche. Uy, me encanta esa analogía. Es que piénsalo. Llega el aniversario, miramos el tablero y el pensamiento automático es, vaya, ya llevamos 30, 40 o 50 años de desgaste. Sí, sí, siempre enfocados en el desgaste. Exacto. Y la mente humana tiene este sesgo hacia lo negativo. O sea, nos enfocamos en cuánta energía nos queda, en que las piezas ya no son nuevas, en la distancia irreversible que ya nos separa del inicio. Claro. Básicamente medimos nuestro valor basándonos puramente en la depreciación, como si fuéramos un auto usado.
Es una visión completamente utilitarista del ser humano. Se evalúa el propio valor eh, como si fuéramos maquinaria industrial. Y si seguimos esa lógica despiadada, pues cada año que pasa somos menos eficientes y por lo tanto menos valiosos. Y eso es agotador. Pero lo que nos pide este documento es dejar de mirar el desgaste del cuentakilómetros. O sea, en cambio, nos invita a ver el simple hecho de tener el vehículo en la pista como el trofeo definitivo. ¿Exactamente? No se trata de celebrar que hemos sobrevivido una vuelta más sin estrellarnos. El texto sugiere que deberíamos celebrar que ganamos la carrera de la existencia antes de siquiera empezar a correr. Por eso lo llama el renacer anual del ser. Porque no es una cuenta regresiva hacia el final. Exacto, es una expansión continua de ese éxito inicial que fue nacer. Y las implicaciones psicológicas de replantear la existencia desde este ángulo son masivas. Si la premisa operativa de la mente es que la simple existencia ya es una victoria consumada, entonces el valor intrínseco del individuo deja de ser negociable. O sea, deja de estar sujeto a debate. Exacto. Pensemos en la inmensa carga cognitiva que desaparece con esto. El valor de una persona ya no está flotando en el mercado de valores de la aprobación social. Ya no fluctúa según el salario que ganas o, no sé, los likes en una publicación de redes sociales. Sí, totalmente. Por eso la celebración del cumpleaños debería mutar. Debería pasar de ser un suspiro de alivio por haber sobrevivido otro año de desgaste a un reconocimiento activo de un estado de victoria permanente e inalterable. Y a pesar de que esto suena, la verdad, como una liberación absoluta, la realidad observable nos golpea en la cara. Y el texto es muy consciente de esto. Sí, no peca de optimismo ingenuo en ningún momento. Para nada. Aborda directamente esa contradicción brutal. Porque, a ver, si nacer es un triunfo tan innegable y tan colosal, ¿por qué los cumpleaños generan tanta ansiedad en la práctica? Es la gran paradoja. Claro. Escuchamos constantemente frases como, bueno, para mí es un día más, o vemos a personas que prefieren aislarse por completo ese día. Si en teoría somos campeones invictos por el simple hecho de respirar, ¿de dónde surge toda esa pesada melancolía del aniversario? Bueno, ahí es donde el documento hace un diagnóstico con una precisión, diría yo, casi clínica. Atribuye todo este rechazo a un fenómeno que denomina el hacer automático. ¿El hacer automático? Exacto, cuando la rutina absorbe a una persona y ésta vive desconectada de su propia esencia, el significado del cumpleaños se corrompe por completo. Ya no es una celebración de la existencia en sí, ¿En qué se transforma entonces? se transforma en un implacable estado de cuenta. Es decir, en una especie de auditoría financiera, pero de la vida personal. Un estado de cuenta, esa imagen ilustra perfectamente el peso que se siente. Porque cuando llega el cumpleaños, es como si un auditor interno, un tipo de traje gris muy estricto, se sentara frente a nosotros con una hoja de cálculo. Con la planilla de Excel lista. Tal cual. Y empieza con las preguntas. ¿Qué hemos logrado en estos 12 meses? ¿Hemos ganado más dinero? ¿Hemos formado una familia? ¿Hemos alcanzado el estatus social que se esperaba a esta edad? ¿Y si la respuesta a esas casillas es negativa? O incluso si simplemente hay espacios en blanco en la hoja. Si eso pasa, la fecha se percibe casi como una notificación de embargo emocional. Y ese escrutinio es devastador. Porque la fecha ilumina de una manera muy brutal todo lo que, según los parámetros externos, no se ha alcanzado. El texto, de hecho, advierte sobre esto. Sí, dice algo sobre esconderse, ¿verdad? Exacto. Dice que esconderse de la fecha bajo ese pretexto de que, es solo un día más, es en realidad un mecanismo de defensa. Al evitar el cumpleaños, la persona simplemente evita enfrentarse a esa auditoría tan dura. Claro, si no hay fiesta, no hay evaluación. Exactamente. Pero el gran problema, según el autor, es que al cancelar la fecha también se cancela la oportunidad de, y aquí cito textualmente, auditar nuestra propia luz. A ver, aquí quiero detener nuestro avance un segundo para cuestionar un poco esta postura, Adelante, a ver. porque me surge una duda genuina sobre cómo el texto plantea esta desconexión. O sea, cuando hablamos de esta melancolía, de esta inercia por estar atrapados en el hacer automático, puede llegar a sonar como si fuera un fallo personal, ¿sabes? Te entiendo, como si fuera culpa de uno. Exacto. Como si el individuo tuviera la culpa por no estar suficientemente iluminado o conectado con su esencia. Pero la pregunta ¿es justo culpar a alguien por operar en piloto automático cuando, seamos sinceros, vivimos en una sociedad que recompensa y exige estrictamente la productividad? Es un punto crítico ese. Es que
¿no es esta desconexión el resultado lógico y predecible de un sistema que mide el éxito de forma tan despiadada a través de la acumulación de capital y estatus? Esa tensión que mencionas es uno de los puntos más agudos de todo este debate. Y afortunadamente el material original se hace cargo de ella de manera muy frontal. Ah, sí. No culpa el individuo, entonces. No, para nada. El texto no deposita la culpa en la persona. De hecho, argumenta que el sufrimiento proviene justamente de haber interiorizado esa trampa sistémica que mencionas. A lo largo de la vida, se nos adoctrina constantemente para aceptar una definición de éxito prestada y 100% externa. O sea que la melancolía del cumpleaños no es porque seamos defectuosos. Exacto. No es un síntoma de que algo esté roto en nosotros. Es el síntoma doloroso de estar utilizando una cinta métrica equivocada para evaluar una vida humana. Es el choque directo entre lo que el sistema exige y lo que nuestra naturaleza realmente necesita. Es que claro, es como intentar medir el volumen de un vaso de agua usando un termómetro. Muy buena metáfora. Totalmente inútil. El resultado no solo será inexacto, sino que será completamente frustrante. Entonces, si aceptamos que hemos estado usando las métricas equivocadas todo este tiempo y que el sistema nos empuja hacia esa auditoría del hacer, bueno, necesitamos saber cómo salir de ahí. Claro, el qué hacer al respecto. Exacto. Y el material, afortunadamente, no solo expone la herida, sino que ofrece una herramienta muy práctica. Hay una gran frase que sirve de pivote en todo esto, que es: «Mi nacimiento es mi gran éxito». A partir de ahí, el texto propone dejar de ver el cumpleaños como un paso más hacia la obsolescencia. Y propone empezar a verlo como una actualización de sistema. Sí, y la elección de esa metáfora tecnológica no me parece para nada casual. De hecho, resulta sumamente efectiva, ¿no crees? Definitivamente. Porque en el mundo del software, una actualización no implica que el código anterior estuviera roto. O que fuera inútil o un fracaso. Exacto. Simplemente significa que el sistema se está preparando para operar con mayor profundidad, para integrar todos esos nuevos datos que se han recopilado durante el año. Ujú. El cumpleaños, visto bajo esta óptica, es una pausa deliberada. Es un espacio que está diseñado para observar cómo ese éxito primigenio, que es la vida misma, se ha ido transformando y adaptando a las nuevas circunstancias. Pensemos en lo que ocurre realmente cuando, por ejemplo, un teléfono descarga un nuevo sistema operativo. A ver. El dispositivo requiere ser conectado a una fuente de energía y, lo más importante de todo, exige que no se utilice durante un buen rato. O sea, la pantalla se apaga, aparece una barra de progreso blanca y durante esos 10 o 15 minutos el teléfono no es productivo. Para nada. Es básicamente un ladrillo muy caro en ese momento. Literalmente, no puede recibir llamadas, no puede enviar correos, no está rindiendo según los estándares normales de su funcionamiento. A los ojos de la eficiencia constante de la sociedad, está inútil. Claro. Pero internamente está reescribiendo su código para funcionar mucho mejor a partir de ese momento. Y no elimina la historia, no borra las fotografías antiguas, simplemente se optimiza para operar utilizando lo que el texto llama un nuevo mapa. Y ese periodo de aparente inutilidad que describes es precisamente lo que a los seres humanos tanto nos cuesta tolerar hoy en día. Nos desespera la inactividad. Totalmente. La sociedad detesta la falta de productividad, incluso en un día de descanso o en tu propio cumpleaños. Por eso lo que el texto sugiere para afrontar esta fecha es, la verdad, muy revolucionario. Especialmente para quienes sufren ese día, ¿verdad? Sí. Para aquellas personas que llegan a su aniversario abrumadas, sin energía para organizar fiestas enormes o tener que sonreír por compromiso, para ellas el mensaje es de una enorme compasión. ¿Y cuál es ese mensaje de central? Que el éxito, cuando se redefine desde esto que llaman el arte del ser, es simplemente la capacidad de ser consciente de la propia presencia. O sea, significa que auditar nuestra propia luz, como decía el texto antes, no es un concepto así como místico o inalcanzable. Bajándolo a la realidad, significa evaluar nuestro estado emocional base, ¿no? Exactamente. Es tener el valor de apagar el ruido externo y revisar nuestros propios límites. El texto, de hecho, sugiere buscar un momento de silencio, pero de verdadero silencio, para agradecer a esa chispa que generó la vida. Y para reconocer que el simple hecho de ocupar espacio en el mundo ya tiene un propósito. No se trata de montar un espectáculo para demostrarle a la familia o a los amigos de Facebook lo felices y exitosos que somos. Claro, no es una obra de teatro. Se trata de darnos el permiso de cerrar todas nuestras propias aplicaciones que tenemos abiertas en segundo plano
y permitir que esa barra de progreso avance sin forzar resultados. Y ese cambio de paradigma radica esencialmente en trasladar la validación, o sea, moverla desde el exterior hacia el interior. Implica reemplazar la celebración ruidosa, que muchas veces, admitámoslo, funciona como una actuación para calmar las expectativas de los demás. Totalmente. Reemplazar eso por un reconocimiento silencioso e intencional. Es decirle a la mente, la presencia aquí y ahora es el evento principal. No hay nada más importante. Y el verdadero regalo, entonces, no es el objeto material que se recibe, o sea, no es la ropa o el gadget nuevo. Es la capacidad psicológica de recibirnos a nosotros mismos durante un año más, con todas las modificaciones y los aprendizajes ya integrados. Es un giro monumental en la forma en que procesamos nuestra propia biografía, si lo piensas. Es enorme. Pasamos de mirar con absoluto terror la arena cayendo en el reloj de arena a comprender que, oye, el mero privilegio de estar dentro del reloj ya es la victoria definitiva. Nos liberamos de esa necesidad constante de justificar nuestra existencia a través de un currículum espectacular o de hitos sociales aprobados. Y me parece que el cierre que propone el documento encapsula esta idea de una manera brillante. De verdad brillante, porque sugiere abandonar el tradicional feliz cumpleaños por un concepto mucho más profundo. El de feliz éxito de vida, ¿cierto? Exacto. Feliz éxito de vida. Porque no estamos contando simplemente los años acumulados de desgaste. Estamos celebrando la calidad persistente de ese milagro que es existir. Y es que modificar nuestro vocabulario modifica inevitablemente nuestra percepción. Al hablar de un éxito de vida, estamos alterando la narrativa desde la base más profunda. Dejamos de ser sobrevivientes cansados, no. Claro, dejamos de ser sobrevivientes exhaustos en un mundo que es súper hostil para convertirnos en portadores de un triunfo continuo. Y fíjate, si llevamos esta filosofía hasta sus últimas consecuencias lógicas, nos topamos con una implicación que puede cambiar radicalmente cómo vemos no solo los cumpleaños, sino nuestra rutina diaria en general. Ah, esos son los giros que hacen que estas exploraciones valgan toda la pena. A ver, cuéntame, ¿hacia dónde nos lleva esa lógica llevada al extremo? Bueno, si asumimos como cierta la premisa del autor, esta idea de que el simple hecho de existir ya es el mayor triunfo absoluto que un ser humano va a experimentar jamás. ¿Que esa es la base de todo? Sí, y que además, las métricas externas, como el dinero, el estatus o el poder, son intrínsecamente secundarias. Si asumimos eso, surge una pregunta inevitable que nos deja pensando. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Significa esto que el concepto mismo de fracaso en la vida adulta es en el fondo una gran ilusión colectiva? ¡Wow! Eso es muy potente. ¿Una ilusión colectiva? Es que pensemos detenidamente en ello. Si la victoria principal, la más compleja de todas, la que es estadísticamente más improbable frente a las leyes del inmenso universo, Que es básicamente nacer y estar vivos. exacto, si esa victoria ya fue asegurada el día de nuestro nacimiento, entonces todo lo que a lo largo del año etiquetamos duramente como, no sé, errores dolorosos, fracasos profesionales o tropiezos personales, pues pierden todo su peso catastrófico. Claro, ya no son el fin del mundo. Quizás no sean caídas al vacío, quizás sean simplemente pequeños datos menores procesándose en segundo plano durante nuestra gran actualización de sistema anual. Oye, nos dejas con una imagen mental que es profundamente liberadora, de verdad. Porque imaginar que lo peor que nos puede pasar en el año laboral o personal es solo un fragmento de código que el sistema necesita leer para optimizarse mejor para el próximo ciclo, eso cambia todo. Le quita todo el dramatismo a la vida. Se lo quita. Nos permite volver a mirar esa fecha en el calendario, ya no como el recordatorio de una cuenta regresiva que genera pánico, ni tampoco como ese auditor estricto que nos señala todo lo que no hemos comprado o lo que no hemos logrado. Sino simplemente como un registro. Exacto, como un registro silencioso y hermoso de cuántas veces hemos tenido el privilegio absoluto de actualizar el software de nuestra victoria inicial. Estoy segura de que la próxima vez que veamos un pastel iluminado, la luz de esas velas va a representar algo completamente diferente para muchos.